Bendiciones, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque en su misericordia Él nos concede una vez más estar aquí con ustedes para siempre meditar en la palabra de nuestro Dios, palabra viva, la palabra de verdad, que Él nos da la oportunidad, aún en estos tiempos, de poderla escuchar. Quiero decirles, hermanos, que nosotros siempre seguimos transmitiendo en línea a través de la página de Pan de Vida, en un canal que tenemos en YouTube y también en Facebook, que es donde se genera la página Pan de Vida. Si usted quiere escucharnos, pues puede buscarnos así como Pan de Vida, y pues ahí nos va a encontrar, ¿verdad? Vamos en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, a meditar en su santa palabra, confiando en el Señor, pues que Él nos conceda esta bendición de poder ministrar su palabra a todas aquellas vidas necesitadas. Porque la idea, hermano, es de estar predicando así. El Señor puso esto en mi corazón, es de que aquellos que no puedan asistir a una iglesia, ¿verdad?, que estén lejos, ¿verdad?, o aquellos que están también desanimados, los que están enfermos en los hospitales, o por alguna otra cosa que tengan, hermano, que les estorbe, estos mensajes pues puedan servirles, ¿verdad?, para que ustedes siempre sigan nutriéndose de la palabra de nuestro Señor. Esa es la finalidad de este ministerio, Pan de Vida. Bien, vamos ahora a buscar en la palabra del Señor. Yo aquí tengo ya la Biblia abierta, y si usted puede, pues me puede acompañar en la lectura que voy a llevar en esta oportunidad. En el libro de Esdras, uno de los libros del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Nos dice en su capítulo 1 y el versículo número 1, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde moren, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Gloria al Señor. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura en esta oportunidad. Hemos leído varios versículos para tener la comprensión de la idea del pensamiento que el Señor nos va a dar en esta oportunidad. Con su ayuda, ¿verdad?, con su Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia,
nos dé también aquí el entendimiento para desarrollar esta palabra santa de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que hemos leído en esta oportunidad nos habla de uno de los momentos en que se da un edicto que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, había profetizado, ya que Israel había sido llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a la ciudad de Babilonia. Y cuando ellos fueron llevados ahí, Dios ya había profetizado por medio del profeta Jeremías que ellos iban a estar cautivos por un tiempo, 70 años específicamente. Y el pueblo del Señor, hermano, vivió allí en ese cautiverio bajo el reinado de Nabucodonosor, siempre poniendo la fe, la confianza en la palabra que Dios había hablado, que un día ellos iban a llegar a ser libres para regresar a su nación natal, a Jerusalén, a Israel. No perdían ellos esa fe ni esa esperanza, porque, hermano, la palabra que Dios habla siempre se cumple. La palabra de Dios, hermano, siempre trae fiel cumplimiento. Por esa causa aquí ellos esperaban esa profecía que Dios les había dicho, porque ellos sufrían en ese lugar. No estaban alabando al Señor en su templo, no podían presentar los sacrificios que Dios les había dicho que presentasen. Ellos no podían hacer nada, absolutamente nada en esa nación, pues eran extranjeros, eran sometidos a las leyes y las ordenanzas de esa nación de Babilonia. Pero Dios, como dice aquí su palabra, había dicho que un día ellos iban a ser libertados. Y fue así como Dios levanta a un hombre, a un rey, que, como le decía, Dios iba a usar para que él fuera el que cumpliese la profecía que Jeremías había hablado, en la cual él dice que este varón que hemos leído ahorita, Ciro, iba a ser tomado, iba a llegar a tomar el reino de Babilonia, y de esa manera él iba a hacer cumplir la palabra que Dios había dicho, que la nación esta de Babilonia iba a ser destruida, porque había actuado con tanta maldad. Cuando él la envió a Israel, actuó con mucha maldad contra el pueblo de Dios. Y Dios, hermano, cuando tocan a su pueblo, cuando tocan a sus hijos, Él no se queda quieto. Dios siempre trae el Señor castigo para aquellas personas que tocan a uno de sus hijos. Su palabra lo dice, cuando el Señor Jesucristo andaba aquí en la tierra, Él dijo: ay de aquellos que toquen a uno de mis pequeñitos. Mejor, dice, le fuera que se ataran una rueda de molino al cuello y se tiraran al fondo de la mar. Porque, hermano, cuando alguien hace algo en contra de los hijos de Dios, hermano, tiene consecuencias. Lo pagan bien caro. Y aquí se pudo ver. Porque Nabucodonosor, él estaba tranquilo. Era el dueño de ese tiempo, de todo ese reino, hermano. Él se sentía, pues, que nadie lo podía tocar. Sin embargo, Dios ya había hablado que él iba a ser destruido. Y este varón llamado Ciro
fue el que Dios levantó para que él llegara y destruyera esa nación. Y de esa manera, dice su palabra aquí como hemos leído, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, dice él, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Perdón. Sí, ahí decía. Porque la idea, hermano, que Dios traía por medio de Ciro era que este hombre llegara a darle libertad a la nación cautiva que estaba allí en Babilonia, la nación de Israel. Por esa causa dijo él estas palabras. Pero al principio, como leíamos, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. No esperó mucho tiempo. No esperó nada Ciro para cumplir la orden que Dios le había dado a Ciro. Y dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Jeremías, que era la que le estaba diciendo. Cuando Jeremías hablaba allí en el capítulo 25 de Jeremías, en su versículo 11, cuando él dice ahí que iba a llegar a destruir la ciudad de Babilonia, iba a destruir todo ese reino, y Ciro, rey de Persia, iba a tomar el control de todo eso. A Ciro, hermanos, lo representan también simbólicamente como Jesucristo, porque de cierta manera él aquí es la función que nuestro Señor Jesucristo ha venido a hacer con nosotros. Así como aquí él llegó a decretar este edicto para dejar en libertad a los oprimidos allí de Israel, así hoy en día nuestro Señor Jesucristo ha venido a darnos libertad a todos los que estamos cautivos en una Babilonia espiritual. Pero ahora quizás usted se pregunta, ¿cómo es que Ciro pudo él comprender eso de que había ese mandato en su corazón? ¿Cómo Ciro llegó a comprender esto, hermano? Que fue no a entender que Dios le había ordenado que él fuera el que diera ese edicto para que Jerusalén, Israel, los cautivos que estaban allí en Babilonia, fueran puestos en libertad y que fueran exiliados ahora a Jerusalén y a Judá. Ahora, ¿cómo fue esto? Dice que un día él, paseándose por los jardines ahí del palacio de Babilonia, porque él ya había tomado esa nación, encontró un libro de uno de los profetas. Ese libro es el libro de Isaías. Y en ese libro, hermano, este varón pudo encontrar estas palabras que fueron las que lo cautivaron a él, fueron las que lo hicieron comprender que no había sido por su poder, ni por su fuerza, ni por la valentía que él había tenido, sino porque ya Dios había hablado 170 años de que él iba a ser el libertador de su pueblo. Y se pudo dar cuenta cuando él encuentra este libro y empieza a leer estas palabras aquí en el capítulo 45 de Isaías. Dice, así dice Jehová a su ungido. Gloria a Dios, fíjese cómo lo llama. A su ungido Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Cuando Ciro encontró estas palabras y leyó esto, hermano, se dio cuenta que él no había sido el que había hecho esos logros en su vida, sino que Dios ya lo había elegido. Antes de que él naciera, hermano, Dios ya había hablado de él, y él se sorprende más cuando ve que es su nombre, Ciro, llamándolo Dios aquí su ungido.
Por eso le digo que tiene referencia simbólicamente con Jesucristo. Porque eso es lo que Jesús ha venido a hacer con nosotros. Jesús nos ha venido a dar libertad de esta Babilonia espiritual en la que hoy nosotros vivimos. Porque todo este mundo, hermano, es una Babilonia. Aquí se practica todo lo que aquí en el reino de Nabucodonosor se hacía. Aquí se comete adulterio, se comete robo, se cometen engaños, se hacen suicidios, maldad, hay idolatría, hay hechicerías, hay de todo, hermano. Por eso el Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis que nosotros salgamos de en medio de ella. Dice: salid de allí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. O sea, Dios ha venido a eso. Jesucristo, hermano, cuando nos ha dado su libertad, vino a sacarnos de este cautiverio espiritual en que Satanás tiene a todo el mundo. Es la Babilonia espiritual en la que hoy vivimos, y es aquí representada a través de Ciro. Por eso le dice él el ungido. ¿Y a quién se le llamó ungido, hermano? Al único que se le dijo que era el ungido era al Hijo de Dios. Él dijo que iba a ser el ungido, el Mesías, el enviado, el que iba a traer libertad a los cautivos. Y Ciro vino a cumplir esta profecía, hermano. 70 años exactamente. Por eso el apóstol Pablo nos dice allá en Romanos que todo lo que está escrito para enseñanza nuestra. Y la enseñanza que aquí el Señor nos enseña, hermano, es que tenemos que aprender a confiar en la palabra de Él. Su palabra es fiel, hermano. Él aquí había dicho 70 años van a ir a vivir ahí. Y exactamente, hermano, Él movió todo para que esos 70 años, exactamente como Él había hablado, se cumplieran, levantando a este varón Ciro. Y cuando Él ve estas palabras, entonces es cuando Él dice allá en el libro de Esdras que el Señor le había entregado todos los reinos de la tierra. Ahí se dio cuenta que no era su poder, no era su grandeza, no era el poderío que Él tenía. Era el poder de Dios, hermano, que trabaja para que sus propósitos se cumplan en la vida nuestra. Nada de lo que hacemos ni de lo que está por venir, hermano, va a ser porque nosotros lo hagamos. Es porque la mano de Dios está ahí en medio de eso, para que se cumplan los propósitos tanto en su vida como en la mía. Eso es una de las enseñanzas que nos da este pasaje, hermano. Que nosotros no debemos de perder la fe ni la confianza en la palabra de nuestro Dios. Porque hoy en día muchos lo han hecho. Muchos hoy en día, por los tiempos que hoy estamos viviendo, por las circunstancias que estamos pasando, hermano, muchos han abandonado la fe en el Señor. Muchos han dejado de creer en Dios. Muchos se han preguntado: ¿dónde está Dios? Pero esta palabra, hermano, nos tiene que enseñar que Dios está ahí, que la palabra de Él se va a cumplir. Y si Él le dice aquí que no lo va a dejar ni lo va a desamparar, eso va a ser así. Si Él le dice: clama a mí que yo te responderé, eso va a ser así. Porque el Dios que tenemos, hermano, Él no miente. Dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, hermano, así sucederá. Dios tiene control de todas las cosas siempre. Aquí lo podemos ver, hermano. Nabucodonosor se sentía seguro. Él pensaba que jamás lo iban a llegar a derrotar. Pero, hermano, hay un Dios que gobierna. Hay un Dios todavía que gobierna. Por eso usted no se preocupe si usted está viendo circunstancias de cómo hoy en día los gobiernos están haciendo cosas absurdas, que están proclamando leyes injustas, leyes que aborrecen la palabra de Dios, leyes que van en contra de la familia. Usted no se preocupe. Dios dice su palabra va a traer todas esas cosas a cuenta. Porque los propósitos y los planes de Dios es que un día, dice, vendrá a reinar en esta tierra. Él será el rey de todos nosotros. Él será el rey de toda esta tierra. De eso le debemos de darle gloria al Señor. Y no pararnos, no detenernos, no pensar las cosas que están pasando o que ya no me gusta porque yo no veo las cosas del Señor. Dios no miente. Dios es fiel en lo que habla. Y aquí levantó un hombre, hermano, a este rey de Persia para que desbarrancara a este rey de Babilonia. Así va a ser con todas estas naciones, hermano. Un día, dice el Señor, todas lo adorarán. Y lo que ahora somos nosotros los locos,
dice que entonces vendremos a reinar con Él. Aleluya. ¿Cuántos no quisieran reinar con nuestro Dios? ¿Usted quisiera hacerlo? ¿Quisiera usted estar allí en ese lugar hermoso que dice su palabra que va a ser la nueva Jerusalén, que va a venir del cielo, hermano? Y nosotros dice que vamos a ser sus ministros, los que vamos a ayudarle a juzgar, los que vamos a ayudarle a hacer las cosas correctas. Por eso, hermano, no se desanime. Camine con Dios. Dele gloria a Dios. Alabe al Señor. Porque Él es bueno. Porque su palabra es fiel y verdadera. Y aquí lo podemos ver. Cómo Dios levanta a este hombre y decreta este edicto. Que hasta la fecha, hermano, para los judíos, para los israelitas, este hombre tiene un gran valor, Ciro. Porque les dio libertad para ir a reconstruir lo que el enemigo había destruido. Su palabra nos dice, hermano, ellos fueron a reconstruir el templo de Jerusalén. Fueron a restituir todo. Dice que les dieron oro, les dieron plata, les dieron ganado. Todas las personas, donde quiera que esté cualquier israelita, dice aquí la palabra que hemos leído, que les ayuden para que regresen con lo que puedan. Y aún él mismo de sus arcas, de las arcas del rey, él dio dinero. Dio ofrenda voluntaria. ¿Para qué? Para que fueran una vez más a servirle al Dios de gloria, al Dios que tenemos nosotros y que nosotros no le podemos dar la gloria. Dios en ese tiempo moraba en ese templo, pero hoy mora en nosotros. Dice su palabra: vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Vosotros no sois vuestros. Está el Espíritu Santo morando en nosotros. Israel fue a edificar de nuevo ese templo para adorar al Señor, para servirle, para mostrar sus sacrificios, para celebrar las fiestas solemnes. Dice que cuando ese Zorobabel comenzó a tirar la primera piedra del fundamento, pusieron a los levitas, pusieron a los sacerdotes con trompetas, y todos, dice, en júbilo glorificaban a Dios, alegres porque aquello se estaba fundando. Y nosotros, dice su palabra, somos templo del Dios vivo. ¿Cómo lo estamos glorificando? ¿Quedándonos siendo incrédulos? ¿No creyendo a su palabra? Somos templo de Dios, hermano. ¿Qué es lo que usted está edificando en sí mismo? ¿Qué es lo que usted está haciendo para Dios? ¿Lo está agradando con su vida? ¿Está agradándolo usted al Señor? ¿Lucha contra la corriente de este mundo? ¿O se deja guiar por ella? Deja que este río lleno de maldad también usted se meta como en una canoa y lo arrastre hacia todo lo que Dios aborrece. Si nosotros somos templo de Dios, hermano, dice su palabra que tenemos que aborrecer el pecado. Tenemos que aborrecer todo lo que el mundo nos ofrece. Todo ese mundo de maldad, de odio, de mentira, de engaño, de robos, de adulterios, de fornicaciones, de idolatrías. Quítese de vosotros todo eso. Por eso dice, salgan en medio de ella, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. Porque estamos, como le digo, en esta Babilonia espiritual. Y Cristo es nuestro libertador. Pero nosotros tenemos que despertar, hermano, a esta realidad gloriosa del Señor. Dice que Él despertó el espíritu de Ciro. Quiera Dios, hermano, que nosotros despertemos también. Porque, hermano, nada de lo que se hace, hermano, en el Señor proviene de nosotros mismos. Unos me han criticado porque dicen que yo estoy predicando aquí yo solo. Pero, hermano, Dios es el que despierta el espíritu de los hombres para que hagan algo para Él. Dios despertó, dice, el espíritu de Ciro. Mientras Dios no lo despertaba, Ciro no se había puesto a pensar en esto. Pero Dios nos despierta llamando a sus valientes.
Quiera Dios, hermano, que usted sea despertado este día. Despiértate, como dice el apóstol Pablo. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Te alumbrará el Señor, para que hagas y cumplas los propósitos de Dios para tu vida. Que no son el tener dinero, que no son tener títulos grandes, no son tener la mente llena de un gran conocimiento. No, hermano, es para que usted le dé la gloria al Señor, cumpliendo su palabra, guardándose en santidad y obedeciendo sus mandamientos. Aquí, mire, dice: obedecí el mandato de Dios, decía Ciro. Por eso lo despertó. A mí, como le digo, me han dicho cosas, pero Dios me despertó, hermano. Pasé años, hermano. Pasé años que no hacía nada para Dios. Pero Dios despertó ese espíritu en mí, hermano. Y eso es lo que aquí también nos enseña, hermano. Dios dice que despertemos, que le glorifiquemos, que no dejemos de confiar en Él. Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Somos eso, hermano. Es una gran honra la que nosotros tenemos ahora de parte de nuestro Dios. Y por eso es necesario que nos despojemos de este viejo hombre para cumplir los propósitos de nuestro Dios y poder cumplir, hermano, la labor grande que tenemos delante de nosotros. Cristo está a las puertas, hermano. Todo lo que hoy estamos observando va rumbo a los propósitos que tiene Dios al final. La venida de Él y el establecimiento del reino milenial del Señor. Para ahí vamos, hermano. Por eso está viendo usted esta situación difícil económicamente en todo el mundo. Ya no es la misma alegría que se veía antes en esta tierra. Ya no hay ese gozo. Aquí lo dice su palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 25. Que iba a haber un día que el gozo de la gente se iba a quitar de todo el mundo. La alegría se les iba a ir. Nosotros aquí, hermano, en Estados Unidos somos testigos de eso. Aquí antes la gente solo en parranda andaba. Aquí la gente anda para allá, iba para esto y para lo otro. Mire hoy, mucha gente en sus casas, preocupados, porque sin trabajo, todo caro. Hermanos, está llegando el momento aquel cuando el Señor nos dice en su palabra que íbamos a llegar a comprar con un denario una libra de cebada. Todo se está poniendo bien caro. Pero nosotros, que tenemos al Dios de gloria, Él nos ha dicho que Él nos va a sustentar. Yo estaré contigo, dice, en la hora de la angustia. Él está con nosotros, hermano. Por eso le animo, despiértese. Despierte su espíritu para que así pueda servirle y dedicarle el tiempo al Señor. No esté perdiendo su tiempo. No esté pensando que todo esto fue en vano. Nada de lo que se hace en el Señor es en vano, hermano. Acompáñenme aquí a Romanos capítulo 12. Aquí nos dice unas palabras el apóstol San Pablo también, hablándonos acerca de esa bendición que hay. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Fervientes, hermano. No estar ahí todos tibios, todos fríos, que no queremos hacer nada, que llegamos a las iglesias solo a sentarnos, a escuchar al pastor que allá se ha forzado un montón para llevarle el mensaje. Pero usted está ahí. Qué bonito lo que está hablando. No, hermano, es para que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Esto que le estoy hablando aquí es que el Señor le está diciendo: despiértese, despiértate, cree en la palabra. Mire, los judíos ahí esperaron. Ellos no perdieron la confianza ni la fe, porque la Biblia dice que lo que Dios habla se cumple. Y ellos decían: el Señor dijo que íbamos a estar 70 años aquí. Y así sucedió. Y Dios nos ha dicho a nosotros que Él vendrá.
Él va a venir, hermano. Él vendrá un día por nosotros. Eso usted no lo debe de poner en tela de duda. Esa es verdad. Mismos ángeles, fíjese. El día que en el libro de los Hechos, ahí en su capítulo 1, Él les dijo a los apóstoles y todos los que estaban allí, esos 500 hermanos que vieron la ascensión de Jesús. Ellos le dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, así mismo les dijeron a ellos, como le han visto ir, así mismo vendrá. Aleluya. Ya pasaron 2000 años, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios no hay tiempo. El Señor dice que un día son 1000 años para Él. Un día, hermano. Y 1000 años es un día. Dios no está en el tiempo de nosotros. Entonces, hermano, van 2000 años, van 2 días para el Señor, fíjese. Para nosotros ya pasaron un montón de generaciones, ¿verdad? Un montón de generaciones. Pero tenemos que aprender a conocer al Señor, que los tiempos de Él, hermano, son los correctos. Y Él dijo que va a venir, va a venir. Usted no tiene que perder la fe. Levántese. Dios está queriendo que nos levantemos, que despertemos ese Espíritu de Dios en nosotros, que edifique la casa que está en usted, su propia vida. Y eso es lo que Dios le pide. Porque recuerde las palabras, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No lo vamos a ver. Si no nos despojamos del viejo hombre, no lo vamos a poder ver. Por eso es necesario que en nosotros, hermanos, se despierte y dice que andemos fervientes en el Espíritu, gozosos, dice, sirviéndole al Señor. Que los problemas y las circunstancias, hermano, no le hagan claudicar. Usted siempre siga dándole la gloria al Dios de gloria, al Dios que todo lo puede. Nunca deje de darle la gloria al Señor. Pase lo que pase, hermano. Tenemos que aprender a confiar que su palabra es fiel. ¿Por qué cree que los hombres del ayer hicieron proezas en el nombre de Él? Porque ellos, hermano, no dejaron de confiar en su palabra. Gedeón era un gran miedoso, como muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros, que tenemos miedo de hablar de Cristo, que cuando oímos de las cosas de los homosexuales nos quedamos callados, que cuando oímos de los matrimonios gays nos quedamos callados, que cuando escuchamos que todas esas perversidades que el mundo ahorita tiene, nos quedamos callados. Así era Gedeón, era miedoso. Los madianitas les quitaban todas las tierras, las cosechas. Pero un día lo visitó el Señor. Un día lo visitó el Señor. Y eso es lo que le digo, Dios despierta el espíritu de los otros para que hagamos cosas, hermano. Lo visitó y le dice, tú vas a ser el que vas a liberar a Israel de los madianitas. ¿El qué, Señor? Pero si yo soy el menor de la casa de mi padre, ¿qué fuerza voy a tener yo? Además, somos la familia más pequeña, Señor. Pero tú lo vas a hacer. Y mire, dice su palabra que Gedeón empezó a hacer lo que el Señor le decía. O sea, su palabra, pues va. Él le dijo, ¿sabes qué? Como su papá era un gran idólatra. Fíjese, el papá de Gedeón tenía los muñecos Baal. Él adoraba al dios Baal. Y le dijo, ¿sabes qué vas a hacer primero? Vas a ir a la casa de tu padre, vas a destruir ese muñeco que tiene él ahí, a Baal, lo vas a hacer trozos, y con esa leña, le dijo el Señor, vas a sacrificarme y vas a hacerme un holocausto a mí. Y lo hizo. Y mire, hacer eso en ese momento era terrible, hermano. Si la gran mayoría de la gente idólatra de esos tiempos, que eran israelitas, hermano, que les tocaran esos muñecos también ellos. Pero mire, cuando vieron eso, les dijo Gedeón, porque cuando lo supieron, ¿y quién hizo eso? Gedeón lo hizo, pues vayan a buscármelo. No, digo. O sea que ustedes, les digo, van a defender a un Dios que no tiene poder, que no tiene oídos, que no tiene orejas, no escucha, no habla.
por el Dios vivo y verdadero? ¿Van a cambiar la gloria de Dios por eso? Y mire, todos se quedaron quietecitos. Y no lo tocaron. Y mejor lo que hicieron es apoyar a Gedeón. Y el Señor hizo, hermano, que este hombre miedoso, Dios le despertó el espíritu en él. Y dice que él se fue en contra de los madianitas, hermano. Y yo era un gran campamento, hermano. Dice la Biblia que era multitud como la arena del mar. Era un ejército inmenso. ¿Y sabe qué le dice Dios a Gedeón? Porque la palabra del Señor nos enseña, hermano, que no es con espada, no es con ejércitos, sino, dice, es con mi Santo Espíritu. Había escogido 32,000 hombres y fue a recogerlo. Y él le dijo, ya tengo listo el ejército, Señor. Y él le dice, no, hay muchos, se pueden gloriar ellos mismos. Manda a la mayoría para sus casas. Y los despidió. Dijo, el que no quiera ir, que tenga temor, váyase de regreso. Y se fueron. Y mire, para no hacerle larga la historia por el tiempo que tenemos nosotros aquí en internet, él se quedó con 300 hombres, hermano. Fíjese, gloria al Señor, ¿verdad? Aleluya. Así es como Dios trabaja. Dios no necesita que tengamos un gran ejército para hacer las cosas, hermano. Dice su palabra, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. No necesita usted una gran fuerza, no necesita usted un gran conocimiento. No, hermano, sencillamente hábleles del amor de Cristo, hábleles de la salvación del Señor, hábleles que lo que están haciendo es pecado delante de Dios. Usted solo lo puede hacer. Asimismo usted edifica su propio templo para Dios, hermano, para que Él llegue y habite en usted. Y Gedeón, hermano, el gran miedoso, Dios lo despertó, lo fortaleció, creyó en la palabra que le dijo, ¿sabes qué? Si tienes miedo, baja al campamento y vas a escuchar lo que va a pasar. Y sí, él bajó con su criado y escuchó que habían tenido un sueño. Dice que una bola de cebada que iba a caer cayó sobre el campamento y que lo desbarató todo. Y cuando oyó eso, Gedeón lo glorificó a Dios, salió corriendo y gloria al Señor. Ni siquiera usaron una espada, hermano. Fíjense cómo es el Señor. Por eso dice, no es con espada, ni es con un gran ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Es con el Espíritu que mora en nosotros. Es el Espíritu de Dios el que hace las cosas. Dice que con teas tocaron una trompeta y unos cántaros quebraron y unas teas, hermano. Y dice que aquel campamento se enloquecieron todos, que entre ellos mismos se empezaron a matar. Y la gran mayoría de la otra parte dice salió huyendo. Pero a todos los acorralaron y los mataron. Ese es el Dios que tenemos. Ese Dios vive hoy, hermano. Es el mismo Señor Jesucristo. Él es Dios en medio nuestro. Por eso decía Isaías, admirable, será llamado admirable, Padre eterno, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, príncipe de paz. Porque Él va a traer esta bendición para nosotros, hermano. Por eso es que debemos de andar así en el gozo del Señor. El gozo del Señor tiene que ser su fortaleza para que cumpla los propósitos de Él. Mire aquí, Ciro se dio cuenta que no había sido él el fuerte, el valentón. Se dio cuenta que era el Señor, lo había agarrado de su mano derecha. Dice, imagínense ese cuadro, hermano. Lo agarró de su mano derecha y le empezó a derrotar a todos los reyes que se le ponían por enfrente. Él se dio cuenta de eso y dijo, ¿saben qué? Hagan este edicto y que se vayan todos los judíos para que le vayan a hacer casa al Dios verdadero, que vayan a reconstruir las murallas perdidas. Yo no sé cómo está usted, hermano, cuáles son murallas, cómo las tiene esas murallas, pero Dios le anima en esta oportunidad que se levante, que le dé gloria a Dios, que le sirva en lo que pueda, hermano, cualquier cosa, pero que lo haga de corazón, sin murmuraciones, porque todo eso, hermano, lo aleja de la presencia del Señor. Por eso es importante estas palabras también del apóstol Pablo, hermano. Aquí en el capítulo 5 nos dice, mire, 5:14, perdón, Efesios 5:14 dice estas palabras, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Gloria al Señor. Por eso le decía al principio, no se desanime. No deje de creer en Dios. Aquí le está diciendo, mire, despiértate. Si está dormido, hermano, despierte. Empiece a preguntar, Señor, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer? Es cierto, no tengo trabajo, Señor. No tengo empleo. Mi familia necesita, pero tú me dices que tú no me vas a desamparar. ¿Qué hago para ti? Mire, dice su palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, dice, todo eso que le hace falta a su familia, dice, todo eso será añadido. Pero primero haga esto, hermano. Busque qué hacer en la obra de Dios, para que la palabra de Dios, hermano, se cumpla en su vida. Y podamos sentir esa bendición grande de sentir que Dios está con nosotros. El temor siempre le va a llegar, porque el temor es parte de la vida también, hermano, que a veces uno a lo desconocido le teme. Pero si usted se para firme en la roca inconmovible de nuestro Señor Jesucristo, usted va a vencer. Usted va a vencer. Y no se mueva, hermano. Usted va a vencer porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esa es la que nos hace, y Él es el que hace cumplir fielmente lo que Él ha dicho en nosotros, si nosotros no desmayamos. Quiera Dios, hermano, que esta palabra lo levante, lo anime y se levante de ese adormecimiento espiritual y pueda creerle al Dios vivo y verdadero. A Él sea la gloria. Por eso vino Jesús, a darnos libertad a todos nosotros. Y por eso ahora podemos honrar su nombre, bendecir su nombre, glorificarlo en todo tiempo, alabarlo, hermano, en pruebas, en luchas, en dificultades. Sufridos en esperanza, dice. Pero tenemos que andar gozosos en las tribulaciones. Nunca usted dude del amor de Dios y de su palabra santa. Para cerrar, en 1 Corintios, capítulo 15, hermano, verso 58, nos dice estas palabras. Quizás usted diga, lo que yo hago es en vano, quizás Dios ni me ve. A veces se lo hace uno esa pregunta, hermano. Todos pensamos que es por gusto. Quizás Dios no está en esto. Pero mire lo que nos dice su palabra aquí. Dice, capítulo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Nosotros somos la obra de Él, hermano. Nosotros somos su templo. Israel en ese tiempo le dio libertad a Ciro y fueron a reconstruir ese templo y lo dejaron hermoso, según nos cuenta aquí el libro, su palabra. Lo dejaron hermoso, como Él lo quería, y Él llegó a habitar ahí. Pero ahora su palabra nos dice a nosotros, ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. No es cualquier espíritu, es Dios morando en nosotros. Edifiquemos su casa, soltando todas aquellas ataduras del enemigo, para que podamos vencer en cualquier circunstancia, porque el Dios que está con nosotros, hermano, está con aquellos que le temen y le obedecen. Esa es la palabra de Dios, hermano. Yo no le voy a hablar cuentos, ni le voy a hablar sensacionalismos baratos. No le voy a hablar de ese evangelio que si todo lo que usted esté en el lugar, recibe, o ven a recibir. No, usted ya recibió, desde que se convirtió al Señor. Usted ya recibió el poder, la gloria de Dios en su vida. No necesita que le digan que usted vaya para que reciba. No, usted levántese. Cada quien personalmente. Eso es lo que le dice la palabra del Señor. Dios quiera que nuestro espíritu sea avivado. Que el Señor nos despierte como despertó a Ciro. Y fue así como Ciro dejó que todo esto que hemos leído, que leímos al principio, se cumpliera en los hijos de Dios, la nación de Israel. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra, amado hermano.
y confío que sea una palabra que nos anime y nos aliente a seguir adelante. Y no importa las adversidades ni las circunstancias, tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Él es Dios para todos nosotros. Demos gracias. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Te agradezco por tu bondad, por tu misericordia que has tenido con nosotros. Te pido, Padre, que despiertes en nosotros ese espíritu para obedecerte, para obrar, para hacer las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, como dice tu palabra. Que tú has preparado las buenas obras para que caminemos en ellas. Te ruego, Señor, que aquellos que escuchen esta enseñanza, Padre, puedan despertar de ese adormecimiento espiritual, puedan seguir creyendo a pesar de las circunstancias que estamos viendo, porque sabemos que todo esto, Señor, nos está llevando cada día más cerca al retorno glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por haberme permitido enseñar, Señor, esta palabra. Y te ruego, mi Dios, que nos ayudes para seguir caminando en fe, creyendo, Señor, lo que tú nos has dicho en tu palabra. Viendo esa nueva Jerusalén que tú nos has preparado para que moremos juntamente contigo. Gracias te doy, Señor. Y así también a los que están ahí, los oyentes, bendícelos, Padre. Que ellos también un día puedan reconocerte como el Señor de sus vidas y puedan entender que tú eres el que gobierna la tierra, Señor. Nada de lo que acontece en el mundo está alejado de tu voluntad. Todo es parte de tu voluntad y de un plan divino que tú has preparado. Gracias te damos por eso, porque le hemos creído al mejor y sabio y único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial y nuestro amado Cristo, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y con la ayuda del Señor los espero siempre los fines de semana para siempre llevar el mensaje, la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima y que Dios me lo bendiga. Gloria al Señor.